Feliz noche a todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, tal cual como ha transcurrido desde el pasado día domingo, cuando inició la flexibilización parcial en 4 estados del país, a propósito de la llegada al país de la variante P1. La Comisión Presidencial está dando el balance de manera presencial o a través de las videoconferencias. En esta oportunidad nos unimos a la reunión vía Zoom con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, quien tiene el balance de las últimas 24 horas. Vicepresidenta, el país lo escucha. Muchísimas gracias, Barry. Bueno, voy con el permiso de ustedes a retirar la mascarilla. Bueno, hoy tuvimos reunión en la mañana de la Comisión Presidencial para el control del COVID-19. Estuvieron presentes los gobernadores del estado La Guaira, del estado Miranda, del estado Bolívar, y estuvo también presente el jefe del Distrito Capital, y estuvo la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, reunido con toda la comisión presidencial, justamente abordando la situación sobre el seguimiento de los casos de la situación epidemiológica derivada de la aparición de la variante P1 de Brasil en Venezuela. Bueno, lo primero que tenemos que informar es el número de casos que han aparecido se han registrado en las últimas 24 horas en Venezuela. Todos son de transmisión comunitaria, 549 casos. ¿Qué resalta de estos casos? Vale. Caracas, nuevamente, en el primer lugar. Caracas es la entidad que se mantiene con un número creciendo de casos. Hoy Caracas registra 149 casos. Otro elemento que llama la atención para que el pueblo caraqueño, que forma parte del formato 7+7, pero bajo una modalidad de un cerco epidemiológico, de una flexibilización además controlada, vigilada. Hoy las parroquias, 21 parroquias de Caracas registran nuevos casos. Al frente, el Valle con 16 casos, Caricuao con 14 casos, El Recreo con 14 casos, Coche 14 casos, Sucre 13 casos, San Pedro 10 casos, Macarao 9 casos, Paraíso 8 casos, San Juan 6 casos, Altagracia 6 casos, Santa Rosalía 5 casos, Catedral La Vega, San Agustín, los 3, cada uno con 4 casos, Antímeno y La Candelaria, cada uno con 3 casos, San Bernardino y San José, cada uno con 2 casos, El Junquito, La Pastora y 23 de enero, cada uno con 1 caso. Son los 149 casos que registra hoy Caracas. Fíjate que los 3 primeros estados que tienen mayor número de casos registrados en las últimas 24 horas, le sigue Anzoátegui. Hemos venido observando un leve crecimiento en casos de estados del oriente del país, por lo cual llamamos al pueblo que habita en los estados del oriente a tomar precauciones, a evitar que crezcan cadenas de contagio y que tomemos lo mejor, son las medidas preventivas en lo personal. El uso de la mascarilla siempre, el distanciamiento físico, la higiene de las manos, son las medidas personales que todos podemos contribuir a evitar cadenas de contagio. Bueno, decía que Anzoátegui tiene hoy 82 nuevos casos. Le sigue Miranda. Miranda está en el esquema, bueno, un esquema que el presidente Nicolás Maduro estableció para la región capital y el estado Bolívar, porque tanto Distrito Capital como Miranda son estados donde está circulando la variante de Brasil P1. Miranda hoy registra 77 casos. Hemos estado en contacto permanente con su gobernador, viendo capacidades hospitalarias. Recuerden siempre que tienen disponible el BEI 911. El BEI 911 les puede dar información al minuto actualizada sobre a qué centro de salud puede dirigirse el ciudadano o la ciudadana para atender cualquier síntoma de salud que se nos esté presentando y que sea un síntoma de salud que coincida con el COVID-19. Bueno, el cuarto estado hoy es el estado Lara, con 68 casos, Yaracuy con 56 casos, Nueva Esparta, lo decía, 23 casos, estamos haciendo seguimiento. La Guaira, que también forma parte de este esquema de la región capital, 20 casos. Esta mañana también estuvimos en contacto con el gobernador García Carneiro. Luego le sigue el estado Monagas con 16 casos,
Trujillo 16 casos, Zulia 11 casos, Falcón 8 casos, Apure 7 casos, Carabobo 9 casos, Portuguesa 5 casos, Bolívar 1 caso y Cogede 1 caso. Estos son, Barry, los casos registrados en las últimas 24 horas, 549 casos. Quiero traer a colación un número de estados y los casos activos que tiene. Encabeza la lista el Distrito Capital, Caracas. Por eso le hablamos a los caraqueños, le hablamos a las caraqueñas. Caracas tiene 2.185 casos activos. Ya las autoridades, bueno, se han dedicado a ese 20% que se había quedado en sus casas, a llevarlas a hoteles sanitarios, como es el caso de los pacientes asintomáticos, pero también estamos viendo una distribución para los casos leves, moderados y graves en los centros de salud, que comprenden los hospitales Centinela y comprenden también los CDI, así como hospitales que hemos destinado a la atención de pacientes en la ciudad capital. En segundo caso, Miranda con 930 casos. Fíjate que del total de casos que tenemos en el país, 7.277 casos activos, porque tenemos una tasa afortunadamente de recuperación alta. Bueno, de 7.277 casos activos, Caracas tiene un tercio, 2.185, una tasa muy alta. Le sigue Miranda con 930 casos. En tercer lugar está La Guaira, 722 casos. En cuarto lugar, Zulia, atención Zulia, 716 casos, tomar todas las medidas. Le sigue en quinto lugar Carabobo con 293 casos. Luego está el estado Bolívar con 270 casos. Son estados, bueno, hay 4 estados de los mencionados que están en ese régimen especial que aprobó el presidente para esta semana de flexibilización de 7+7, pero que la Comisión Presidencial, junto al equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, está haciendo seguimiento de la evolución epidemiológica de estos estados. Bueno, te mencionaba que la tasa de recuperación es una buena tasa de recuperación, es 94%. Siempre estamos haciendo énfasis en el acceso gratuito a los tratamientos, que cualquier paciente contagiado, bueno, pueda acceder al esquema de tratamiento que la Comisión Terapéutica ha determinado para cada uno de los casos. Estamos además haciendo circular una actualización del esquema de atención de los pacientes. ¿Qué hacer en caso de cada paciente? Lo dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo. Hemos visto un uso inadecuado de los esteroides, así que estamos actualizando todo el esquema de atención para que tanto el sistema público de salud como el sistema privado, que tiene un 6% de las personas contagiadas y personas con síntomas moderados y graves, bueno, sepan cuál es el esquema de atención que la Comisión Presidencial ha autorizado. Por otra parte, Barry, bueno, producto de esta situación, lamentablemente hoy debemos informar de 8 nuevos fallecidos, 4 de ellos en Caracas, 1 en Miranda, 1 en Anzoátegui, 1 en Nueva Esparta y 1 en el Zulia. Si tú te das cuenta, los fallecidos coinciden con estos estados que hemos venido mencionando y que estamos en proceso de seguimiento y vigilancia permanente. Los fallecidos en Caracas, un hombre de 75 años de la parroquia El Valle, una mujer de 71 años de la parroquia El Recreo, un hombre de 48 años de la parroquia Sucre, un hombre de 82 años de la parroquia Macarao. Esos son los 4 casos de Caracas. Luego tenemos un hombre de 85 años del estado Miranda, municipio de Chacao. Le sigue una mujer de 68 años del estado Anzoátegui, municipio Bolívar. Un hombre de 75 años del estado Nueva Esparta, municipio Mariño. Y finalmente el 8º caso, una mujer de 73 años del estado Zulia, municipio de San Francisco. Siempre deseamos un alivio frente al terrible pesar que significa para estos familiares, para sus amigos, la pérdida de un familiar justamente producto del COVID-19.
en nombre del presidente extendemos nuestras condolencias y también agradecemos al personal de salud que está, bueno, en la primera fila, en la batalla contra el COVID-19. Yo no quería despedirme, Barry, sin antes hacer referencia a lo que está pasando en el mundo. Como le hemos dicho, Brasil, país vecino de Venezuela por el sur, ocupa el puesto número 2 en el mundo. Hoy una noticia: Brasil lamenta más de 2.800 fallecidos por coronavirus en la última jornada. Es un nuevo récord, es un nuevo récord. Hemos hecho mucho énfasis en resaltar que nuestro pueblo conozca lo que está ocurriendo en Brasil, producto de políticas equivocadas, erróneas y dislocadas del presidente Jair Bolsonaro, que representan no solamente una amenaza sanitaria para Brasil, sino también para la región y para el mundo. Brasil en el puesto número 2 a nivel mundial. En el puesto número 11, con un subregistro evidente, Colombia. Colombia, aquí lo dicen. Colombia registra 3.716 contagios y las muertes suben a 125. Recientemente, ayer leíamos un reportaje del subregistro en Colombia y de cómo además han disminuido la realización de pruebas moleculares para no tener que registrar más casos. Bueno, de eso nada va a servir para nosotros combatir la pandemia. Ni las autoridades de Colombia, ni las autoridades de nuestra región nos vamos a ver beneficiadas, ni los pueblos de Sudamérica, de América, nos vamos a ver beneficiados de este tipo de medidas irracionales. Aquí también la agencia EFE, el gobierno dice que Brasil está en un punto de inflexión tras récord de muertes. Bueno, ahí está la situación. El llamado al pueblo de Venezuela es mantenernos en unión, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucha conciencia, que el pueblo venezolano durante más de un año ha demostrado durante, bueno, la pandemia que ha azotado a nuestro país, donde hemos perdido a hermanos y hermanas venezolanas, donde hemos perdido amigos, donde nos ha tocado muchas veces ver partir a un ser querido, a un ser amado, producto del COVID-19. Y el llamado sigue siendo a que con esa gran conciencia de nuestro pueblo se convierta en el mejor escudo de protección para la salud y la vida. Así que bueno, Barry, este era el reporte que queríamos compartir con el pueblo de Venezuela sobre lo ocurrido en las últimas 24 horas. Vicepresidente, si me lo permite, me gustaría hacerle dos preguntas. En primera instancia, se cumple hoy un año de que todo el país ingresó en la cuarentena. Ayer fue el año de que el 16 de marzo arrancó un lunes la cuarentena, pero en 7 estados. Hoy, 17 de marzo, es un año que todo el país, 24 estados al unísono, se convirtieron en los primeros de todo el continente americano en la cuarentena. A un año que Venezuela todavía sigue en la cuarentena pero flexibilizada, ¿qué logros se han obtenido? Y en segundo lugar, vicepresidenta, con el tema de la campaña orientadora de concientización que está haciendo el gobierno bolivariano, ¿qué aceptación ha tenido? Usted hablaba de la conciencia del pueblo, pero ante el nuevo reto, justamente a un año de la llegada de la pandemia a Venezuela, que se nos presenta con esta variante brasileña, ¿qué reacción ha visto, sobre todo en esos estados en los cuales ya se han detectado casos de esta variante? Bueno, comienzo por la última pregunta. Venezuela no ha tenido que acudir a medidas drásticas, como hemos visto en otros países, de sacar el ejército a la calle, de toques de queda. Venezuela ha fundado sus políticas justamente en la conciencia de nuestro pueblo. Y yo he visto mucha aceptación sobre la información que diariamente compartimos sobre esta variante de Brasil. Bueno, hay otras variantes en el mundo, pero en Venezuela nosotros determinamos el 4 de marzo, como le informó el presidente Nicolás Maduro al país, nosotros informamos de la aparición de esta variante en Venezuela. A partir de ese momento, los equipos científicos están todos abocados a la tarea de determinar el nivel de circulación de las variantes. Pero ya sabemos en los estados donde tenemos esta variante que sin duda hay que tomar medidas extraordinarias, como se está haciendo, el cerco especial en materia de transporte, ajuste en horario en la actividad bancaria, por ejemplo, siempre estar muy pendiente de los mercados públicos,
de las medidas de bioseguridad, manteniéndonos en nuestro esquema. ¿Cuál es el esquema de Venezuela? Actualmente, el 7+7. Si tú me dices un año después, ¿de dónde venimos? Venimos de una cuarentena radical. Esa cuarentena radical, luego de 4 meses, se convirtió en un esquema de flexibilización del 14+14 y que ya en el último trimestre del año 2020 pasamos al esquema que hoy estamos aplicando del 7+7. Es un esquema que ha funcionado porque ha permitido mantener la situación de los casos en una meseta. El presidente Nicolás Maduro el domingo informó que habíamos aumentado a 21 casos por 100.000 habitantes. Nosotros seguimos en la evaluación epidemiológica para formular las mejores recomendaciones y el jefe de Estado pueda adoptar las políticas correctas como hasta el momento se ha venido haciendo. Me enlazo con tu primera pregunta. Fuimos el primer país en tomar medidas oportunas, adelantadas, cuarentenas, la población completamente informada. Pero lo más importante ha sido el ciudadano y la ciudadana venezolana, su nivel de conciencia, su nivel de responsabilidad, su nivel de atención de las medidas. Bueno, forma parte justamente de cómo sincronizar políticas con campañas de información. Siempre el pueblo debe estar informado. El presidente Nicolás Maduro en eso siempre ha sido muy transparente con el pueblo de Venezuela, que esté informado al minuto de lo que ocurre y siempre dar la cara. Nuestras autoridades dar la cara. Siempre. Así que yo te diría que sigamos por este camino, reforcemos las medidas en aquellos estados donde sabemos que hay aparición de la variante de Brasil, reforcemos la medida, no nos relajemos y Venezuela seguirá por su camino del proceso de vacunación, de inmunización, en tanto en medio del peor bloqueo criminal, bueno, el presidente Nicolás Maduro al frente consiguiendo vacunas para el pueblo venezolano. Así que, bueno, Barry, te agradezco esta entrevista y sé que viene con el mazo dando, sé que Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, siempre está al frente también, creando conciencia en nuestro pueblo y dando orientación sobre qué hacer en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. El balance de la Comisión Presidencial para el Control y el Seguimiento del COVID-19, 549 casos, todos el día de hoy comunitarios, 8 fallecidos, 94% de recuperación. Ha sido un llamado a la situación en Caracas, lamentablemente la entidad con la mayor cantidad de contagios y tiene 1/3 de los actuales casos activos, que son más de 7.200 en todo el territorio nacional. A un año de la implementación de la cuarentena en todo el territorio, un 17 de marzo del 2020, Venezuela sigue protegiendo una enorme conciencia de la población venezolana.